Para hablar de su labor como centro de investigación está Sebastián Subirats, director del Centro de Investigación AINIA. No. A ver. ¿Ya? Buenas tardes y agradecer a la organización, Chema, por invitarme a este foro tan interesante. Voy a intentar desarrollar tres premisas para centrar la sostenibilidad con la gobernanza y qué papel juega un centro de nuestras características en ese ecosistema. La primera es la sostenibilidad, es una cadena de equilibrios en la cadena de valor. Antes, Kilis ya ha hablado de equilibrios y efectivamente ahí entiendo que está la clave de muchos de los factores que pretendemos que cumpla un sistema alimentario. La siguiente premisa es, sin innovación no hay sostenibilidad. Y la tercera es, sin política no hay sostenibilidad. Sin política no hay gobernanza y sin gobernanza no hay sostenibilidad. La primera, la sostenibilidad en la cadena de equilibrios, es obvio que los agentes de la cadena de valor tienen que generar en sí mismos sus propios equilibrios. Equilibrios donde se dirime la economía, se dirime el medio ambiente y se dirime el factor social. Elementos todos ellos en cierta medida encontrados y a la vez convergentes. Es necesario encontrar el equilibrio en el agente, porque la gente construye la cadena del sistema, de los distintos sistemas alimentarios. Y solo en la medida en que los elementos de la cadena están equilibrados, la cadena es estable. En su defecto, la cadena es inestable y, consecuentemente, adolece de muchos de los factores que pretendemos que tenga una cadena de valor para ser equitativa. La verdad es que en lo que referente a la cadena de valor, los sistemas no son iguales, pero esencialmente se componen de los mismos elementos. Elementos, como he dicho, que tienen que ver con intereses. Cada eslabón de cada sistema genera su propia dinámica y solo cuando encontramos una política capaz de gobernar esos equilibrios, la cadena se convierte en cadena estable. Y esa es la política que compete en gran medida a los agentes que participan en la cadena de valor, sin duda, pero también a las administraciones. Son las administraciones con sus estrategias y con sus políticas las que deben dar soporte y estímulo a los factores para que los factores encuentren su equilibrio y su confort. Porque si los agentes no están confortables en la cadena, evidentemente no se podrán mantener dentro del sistema. Yo creo que el planteamiento, aunque parece abstracto, es muy claro. Una empresa requiere de una rentabilidad, una empresa requiere de innovación, una empresa tiene un compromiso social y todo ello se tiene que cumplir. Si no hay un buen gobierno, si no hay una política que regula, que apoya, que promueve, que estimula, no solo regula, el funcionamiento de esos agentes, el sistema se tensiona y, consecuentemente, se centrifuga en un sentido o en otro. Y, como consecuencia de eso, casi siempre en detrimento del eslabón más débil de la cadena. ¿Cuál es el papel que nosotros queremos y podemos jugar? Pues evidentemente el de la innovación. Como he dicho antes, sin innovación no hay sostenibilidad. ¿Por qué no hay sostenibilidad? Pues porque en realidad con la innovación lo que estamos haciendo es crear más
dar más poder al sistema con menos recursos, haciendo que los recursos se minimicen en un proceso de construcción de valor. La innovación, AINIA, que es el centro que yo dirijo, cubre prácticamente todo el espectro de la cadena de valor. Sistema productivo, sistema agrupador, transformador, auxiliar, consumidor. Nos nutrimos del consumidor porque estamos conectados con el consumidor. Tenemos laboratorios para estudios del comportamiento del consumidor que nos sirven para construir el perfil al que dirigir los productos. Perfil social, económico, sexo, las variables que configuran un perfil de sociedad determinado. Con ello configuramos nuestras propuestas de producto, de desarrollo de producto, que son las que interesan a las empresas. Y interesan a las empresas porque, a fin y a la postre, su cliente, que algunas empresas de distribución llaman el rey, es el que configura al final su éxito o su fracaso. Nuestra misión es dar soporte a esas empresas para su proceso innovador, para sus sistemas de garantía de calidad, para sus sistemas de control de seguridad. Porque la mayor parte de las empresas para las que trabajamos, en contra del estereotipo que tenemos a veces de que la empresa es la gran empresa, en nuestra comunidad la empresa es la pyme. El 70 y tantos % de nuestras empresas asociadas, y tenemos más de 700, son pymes. Pymes pequeñas que necesitan innovar y que necesitan estructuras como la nuestra para innovar, dado que su dimensión no les permite hacerlo unilateralmente. Y ahí juegan las políticas. Las políticas deben de servir para dar apoyo a estos soportes, estas estructuras, que son a su vez las que crean el motor innovador dentro de las pymes con las que trabaja. En el caso nuestro, la verdad es que, y me refiero al caso valenciano, tenemos la suerte de tener una red de centros para la innovación, muy deficitarios presupuestariamente, pero desde el punto de vista de su compromiso con el tejido empresarial, vivimos muy próximos. Y eso nos permite tener una percepción suficientemente clara de qué conviene en la aplicación de las políticas que intentamos transmitir a la Administración. Somos, en cierta medida, una bisagra que, además de dar servicio a las empresas, sirve para generar los elementos clave para el desarrollo de políticas de apoyo y de promoción para la innovación de las empresas. En la cadena de valor prácticamente trabajamos, como he dicho, desde el consumidor, trabajamos con el productor, estamos trabajando en buscar eficiencia en los procesos productivos, seguridad en los procesos productivos, trabajamos en la transformación del producto hacia sistemas más compatibles con la seguridad, con la salud, con la nutrición, de manera que las materias primas sean las adecuadas a los productos terminados. Sí, me están dando una señal. Y lo mismo diría del resto de la cadena. Cuando hablamos de envases, estamos investigando sobre bioplásticos que se generan a partir de subproductos. Estamos fabricando plásticos biodegradables o de fácil degradación que de alguna manera contaminan mucho menos que los plásticos de origen químico o de origen petroquímico. Participamos en la cadena en la aportación de desarrollo de nuevos productos adaptados a la característica del consumidor, sea consumidor joven, niño, adulto, deportista, con patologías, con enfermedades, con limitaciones, con lo cual nuestra capacidad de respuesta al tejido es suficientemente potente como para que la empresa pueda innovar. Es decir, que somos
más de 200 personas, todos profesionales contratados, no somos funcionarios, facturamos en este momento del orden de 14 millones de euros en facturación con empresas y, en resumidas cuentas, damos cobertura a más de 700 asociados que trabajan con nosotros, evidentemente no todos de la Comunidad Valenciana, pero sí en parte. Y con ello creo que defino muy sucintamente, pero concretando mucho, cuál es nuestro papel dentro del sistema, de la gobernanza y del apoyo que en materia de innovación damos al sistema alimentario, a los sistemas alimentarios en general.